pesado, ¿eh? No, no. La verdad que no me fijé cuánto pesa. Sí, es bastante pesado. Yo el otro día grabé casi 1 minuto y pesaba algo de 50 a 60 megas el video. Ah, Te bueno, no pasa va. nada. Bueno, No, estuvo como pero en 5. 40 minutos algo te va a pesar. Te va a costar subirlo. A ver, De hecho, estuvo como 5 Sebas, minutos. no puedo. Ah, no, sí, ya te puse que. Ahí está. Estás grabando, ¿no? Sabas, no Sebas. Sabas es mi nombre. Sabas. Sí. No, ¿Está grabando? no lo puse a grabar todavía. Ahí No, no voy. importa, pero te habilité. No, no, Ahora no, sí, nada, era está grabando, sí. Está grabando. para saber si te había habilitado bien. Está Bueno, grabando. eh, Falta un montón de entrar, ¿no? no, no. Creo que estamos todos. O Sí, había alguien más, me Falta parece. uno. Falta uno de los que estábamos recién. está bien. Listo. Yo quiero Bueno, cambiar. primero que nada, quiero responder la inquietud de. ¿Qué pasó? Parar un cachito. Ahí está. Responder la inquietud de. ¿Cómo se llama? De Juan, Juan. respecto del problema 9D. ¿Sí? Voy a empezar por ahí. Se los muestro para todos. El problema dice Z por Z menos 10. Profe, yo estoy Sí, viendo la pantalla decime. de Zoom. No sé qué es lo que. ¿Cómo? Yo estoy viendo Sí, la se pantalla. trabó el programa. Se quedó trabado en la página de Zoom. Pará, ahí voy. Don No, Juancito, que te compartí interrumpí. cualquier. Fui yo, no se trabó nada. Compartí cualquier cosa, pará. ¿No se ve ahí? La pantalla de Zoom se ve. El No se internet ve la. Chrome. Lo mismo que antes está. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Buenísimo. Algo estaba haciendo mal. Entonces tenemos esta ecuación que tiene como diferencia con las anteriores que tenemos z por varios lados. Entonces cuando yo empiezo a hacer un poco ¿Se puede distributiva conectar? para operar, acá me queda z cuadrado menos 10z. Acá me queda menos 6jz más 30 igual a menos 16. Entonces, la idea, ¿por qué puse la 10z ahí? Esperen que no sé qué hice. Ahí está. Perdón. ¿Te ve, no? Sí, perfecto, profe. Bien. Entonces, la idea es que yo tengo, por un lado, z cuadrado, por el otro lado tengo menos 10 menos 6j por z, y por otro lado tengo menos 46 igual a 0. ¿Me Profe, equivoqué? no va a menos, va más ahí. Z cuadrado más, porque el más no le cambia el signo a eso. Sí, gracias. Buenísimo. Sí, y es más 46, me parece. Es más No. Ah, sí, 46. más 46 también, sí. 46, profe. Gracias. Bien. Entonces tenemos que A vale 1, que B vale menos 10 menos 6j, y que C vale 46, y resuelvo con la cuadrática, Correcto. ¿no? Con la diferencia de que yo, es más, me arrepentí, no voy a poner acá más menos, no pongo más menos. Voy a poner menos B más, así, sobre 2 por A. Y el tema es que cuando calcule la raíz cuadrada de esto, lo que me dé, tengo que poner las dos soluciones que me da. ¿Se entiende? ¿Juan? Pero ahí no le va a dar una solución sola, si pone Sí, más. sí. Hasta el momento que No, tenés. porque
la idea es que cuando vos resuelvas esto, yo para no hacerlo completo, cuando vos resuelvas esto, ¿no? Hagas la cuenta, te va a quedar la raíz cuadrada de, no sé, de lo que sea, pipí, pipí, pipí. El tema es, profe, ¿cómo metés eso en la calculadora? Un número complejo en la calculadora. ¿Cómo lo resolvés? No, resuélvelo a mano, no sea vago. Por ejemplo, si quieren, No, está bien, pasa que no. ustedes están arruinados, me parece. A ver, para que... Ahí va, La ¿eh? sinceridad ante Si querés todo. lo sigo, mirá, es menos 10 menos 6J Sí, más. Uy, qué feo que me salió. no importa, Acá se tengo que entiende. hacer menos 10 menos 6J Hagámoslo, al 100. cuadrado Bueno, está bien. menos 4 por 1 por 46 sobre 2. Claro, sí, lo entendí. Sí. No sé, me va a quedar 10 más. Claro, yo lo entendí, Me no, pasa queda el volé, no era de vago, sino que no lo entendía, ahí lo vi. 10 más 6J. Acá me va a quedar, no sé, 100. ¿Se entiende lo que digo? No sé lo que da. Y te da un número. A mí me parece que no daba una cosa espantosa, que daba algo más o menos zafable. ¿Alguien lo hizo? Profe, creo que esta era la que se cancelaba adentro, se cancela todo. Y queda 0. Creo que sí, creo que esta es la que queda 0 adentro. Podría ser. Me parece que quedaba algo muy fácil que podría ser eso. A mí O no me quedaba un queda, número real o quedaba 0. a mí Si me queda queda, 0, obviamente en ese caso tenés una sola solución. a mí me queda La solución 0, sería- a mí me queda 5 más 12J me queda a mí. Va, más menos 5, 12J, ¿no? Sí, así me quedó a mí, pero me quedó 5 más 3i, a mí, o más 3j en realidad. A ver, Vamos a hacerlo, así sigámoslo nos entonces. sacamos la Pará. duda. A mí me parece que lo del 0 está bien. Y el que dijo que daba 0, ¿lo tenés? ¿Me seguís? ¿Lo vengo haciendo bien o le pifié en algún lado? Creo que hasta ahora vamos bien, pero yo Bien. no lo tengo a mano acá, el que hice yo. No sé No, dónde no hay problema. Mirá, me daría 100 más 120J Sí. y ahí 36, me queda menos 36. Y después me queda menos, ¿cuánto da eso? ¿184? No, no puede ser. Profe, un segundo, Sí. vamos de a poco. B al cuadrado, a mí me quedó 64 menos 120J. ¿No es más 120J? A Sí, ver, es más. perdón, es más. Bien, Sí, hasta ahí vamos bien. sí, hasta ahí está bien. Pero no nos da entonces. 0. Me queda 64 más 120J me queda. Sí. Y Está luego bien. tengo 4 por 46. 4 por 1 por 46. 284. Claro. Yo esto dividido 2. Es otro ID que. Sí. Otro ID. Pero no, ya está, tengo que salir de ahí. ¿Me tener que poner de vuelta? Sí. No está bastante, che. Ay. Que no haya violencia de género, por favor. ¿Quién están hablando? ¿De dónde sacó el menos 36 ahí? Claro, pará, mirá. A mí me da acá, si no me equivoco, Claro, ahí está, 100 menos 36, 64. Pasa que vos lo adelantaste, Juan, vos ya habías visto 64 directamente. Está bien, sí. No, Dani, da 5 más 3j, lo verifiqué recién. esto me da menos 120 más 120J, me parece que da esto. ¿O no? Da más Bueno, 120j. no importa. A ver, el tema es el siguiente. Uy, Kevin.
A mí me ¿No queda... tenés audio? 30J, a ver. Es probable que le haya pifiado en algún lado. Por eso decía de hacerlo despacio, hacerlo, ya que todos están dando cosas diferentes. Para poder... Bueno, A mí me ¿quieren que lo queda- hagamos esto despacio y dejemos lo otro para más adelante? No hay problema. Sí. Yo siento que vale la pena. Sí. Pará que lo hacemos despacio. A También ver. porque Sí, porque nos dio diferente. Claro, cuando hace menos 6J por menos 5J es 30J. Cuando hace la distributiva. Me equivoqué antes, me están diciendo. Al Vamos a hacer primer una paso. cosa. Antes me equivoqué. Sí, porque al principio de la cuadrática era menos. Ahí. Lo pusiste, no lo había visto. Menos 6J por menos 5. Ahí. A ver, copié bien, ¿no? Sí. Sí. Entonces me queda z cuadrado menos 10z menos 6jz más 30 igual a menos 16. Eso está bien. No, ahí es 30J. Falta una J, menos 6J por menos 5. Sí, sí. Ahí está. Ahí se complica más todo, ¿eh? No, está bien. Puede ser que se complique más todo, pero si da 0, me vale. Me gusta más. Z cuadrado más z por menos 10 menos 6j. Y acá queda más 16 más 30j. ¿Está bien? ¿Eso vendría a ser en la parte C? 1, B es menos 10 menos 6j. Y C es 16 más 30j. ¿Puede ser? Me parece que sí. Entonces, vamos a ver si ahora Sí. zafamos. Sí, está Tenemos bien. que hacer menos B más la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, todo sobre 2A. Entonces nos queda menos B, voy a poner directamente 10 más 6J, así lo hacemos más fácil. Y acá me queda menos 10 menos 6J al cuadrado, que ya lo habíamos hecho, eso estaba bien, menos 4 por 1, 4, pero por 16 más 30J. Todo sobre 2. Ahí le voy agarrando la mano. Bien, entonces, ahora sí, vamos para el otro lado. Entonces nos queda 10 más 6J más más la raíz cuadrada de... A ver, esto ya lo habíamos hecho. ¿Cuánto era que decías que daba? 64. ¿Me perdieron? ¿O están? 64 más 120J daba. Eso, 64 más 120J, eso estaba bien. Esa es una cuadrática ahí adentro, ¿no? ¿Cómo? Es la cuadrática, la potencia es elevado, todo lo que está elevado al cuadrado hace la cuadrática. Lo de ahí. Un cuadrado binomio, ¿y vos? Sí. Sí, tenés que hacer 10 al cuadrado. Lo que pasa es que ya lo habíamos hecho antes, ¿sí? Sí, tenés que hacer todo eso. Fíjate que te queda menos 64 menos 120J, ¿está bien? Listo. Te queda menos 64 menos 120J. 120J dice, profe. Sí. Y entonces todo esto que está acá, todo eso, da 0 en este caso. Pero si no diera 0, porque, digamos, da 0 porque el profesor que hizo esta primer guía, que es el profesor que estaba antes, era bondadoso con ustedes. Pero si diera otro número, hay que sacarle la raíz cuadrada como estuvimos haciendo recién. Como da 0, la solución de esto es 5 más 3J. Única solución. En el caso, profesor, 0. profesor, una pregunta. Decime, dale. En el caso de que la raíz de arriba sea no de 0, o sea, de un número complejo, ¿habría en el caso máximo 4 soluciones? No, habría 2 soluciones. ¿Por qué 4? Porque la raíz cuadrada del complejo me daría 2 soluciones por las
por las dos soluciones de la cuadrática serían 4 No, no, te entiendo, no. Es lo mismo, mira, no, son dos, fíjate. Uy, perdón. son- Pará, entiendo lo que estás diciendo. Te muestro dónde está el error en tu razonamiento. Suponete que vos tenés un número complejo cualquiera, el que te guste más, que sea una de las raíces de eso. Ponele que sea este que está acá. Ponele. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde está la otra solución? La otra solución, cuando es una raíz cuadrada, haces 360 dividido 2, 180 sería el es negativo. 180. O sea, es más fácil, pensarlo con una cuestión de simetría, ¿no? Te Sí, va a sí, quedar sí, justo sí. del otro lado. Sí, el vector opuesto, sí. ¿Está bien? Sí. Y lo acabas de decir, es el vector opuesto. El vector opuesto es el numerito que tenías, pero cambiado de signo. Sí, O sí. sea, el más menos ese que vos decís, por eso yo acá no lo ponía, ¿ves? Que acá no lo ponía. ¿Ves que te puse Está bien, está bien, solamente ahí? está bien. Está bien. Pero si vos lo querés poner, es lo mismo, porque cuando vos hagas este cambiado de signo, te va a dar este, y cuando hagas este cambiado de signo, te va a dar este. Está bien, está bien. Ahí lo entendí, ahí lo entendí. Gracias. ¿Entendés? No, Sí, sí, van a ser dos soluciones. está bien. Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Acá me marea. Les comento brevemente lo que tendríamos que continuar. A ver. Vamos a un ejemplo. No, en rojo no. A ver, supongamos que tenemos este circuito. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tengamos en mente siempre? Repito, esta explicación que viene ahora es sobre todo para aquellos que no hicieron nunca estas cosas, ¿sí? Acá vamos a tener un punto que vamos a llamar A. Acá vamos a tener un punto que vamos a llamar B. Y acá vamos a tener un punto que vamos a llamar C. Acá hay una diferencia de potencial, que va a ser la diferencia de potencial entre A y B. Y acá va a haber una diferencia de potencial, que va a ser la diferencia de potencial entre B y C. Y tenemos que entender que los 24 voltios ¿qué hice? Que los 24 voltios que tenemos como fuente de alimentación va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y B más la diferencia de potencial entre B y C. Los voltios que haya sobre la resistencia de 2 ohm más los voltios que haya sobre la resistencia de 3 ohm, entre los dos me tienen que sumar 24 voltios. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Se suman las dos resistencias porque están en serie. En este caso nos dan 5 ohm. ¿Sí? Aplicamos la ley de Ohm para calcular la corriente. Nos dice que la corriente es la diferencia de potencial sobre la resistencia, o sea, 24 voltios dividido 5 ohm nos da 4,8 amperes. Esa sería la corriente que atraviesa el circuito. Ahora volvemos a mirar el primer circuito y aplicamos la ley de Ohm a cada resistencia por separado. Y decimos, esa corriente, porque es la única corriente que hay, esa corriente también es la diferencia de potencial entre A y B dividido 5 ohm. O sea, que la diferencia de potencial entre A y B es 4,8 amperes por 5 ohm. Eso, por ejemplo, nos da no, perdón, hay algo que está mal. Por 2 ohm, disculpen. Es impresionante cómo
¿Cómo me equivoco? Acá, no me suelo equivocar tanto. Me marea esto. Acá va 2 ohm. ¿Sí? Porque entre A y B, está la resistencia de 2 ohm. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B, paso multiplicándolo al otro lado, es 4,8 amperes por 2 ohm. Eso nos da 9,6 voltios. ¿Está bien? Y si hago lo mismo con la diferencia de potencial entre B y C, si acá hay 9,6 voltios, bueno, obviamente acá tiene que haber el resto, ¿sí? Tiene que haber 14,4. ¿Está bien? ¿Me siguen? Si yo hago Sí. acá abajo I igual la diferencia de potencial entre B y C dividido 3 ohm, por lo tanto, la diferencia de potencial entre B y C es 4,8 amperes por 3 ohm, bueno, eso me tiene que dar 14,4 voltios, de manera tal que entre las dos sumen 24 voltios. ¿Está bien? Y estamos comprobando esto, que es una de las leyes de Kirchhoff, que a lo largo de la malla, la suma de las tensiones tiene que dar 0, es decir, la pila me provee 24 voltios acá positivo, ¿sí? Y esos 24 voltios caen 9,6 en la primera resistencia y caen 14,4 en la segunda resistencia. ¿Está bien? Y si seguimos con el mismo razonamiento, tenemos que ser capaces de resolver este otro circuito. ¿Cómo se resuelve este circuito? Y acá voy a tener un punto A, un punto B y un punto C, igual que antes, es lo mismo. La diferencia es que, primero, esto que está acá, lo voy a tener que resolver. ¿Cómo se resuelve eso? Siempre vamos a usar esta fórmula acá, R1 por R2 sobre R1 más R2, para hacer dos resistencias en paralelo. En este caso va a ser 6 ohm por 3 ohm, dividido 6 ohm más 3 ohm, eso nos da 18 dividido 9, o sea que nos da 2 ohm. Quiere decir que el circuito ese que está ahí arriba es equivalente a este otro, donde esta resistencia es de 4 ohm, que es la primera que encontramos, y en vez de las otras dos ponemos una que vale 2 ohm. Y acá seguimos teniendo el punto A, el punto B, el punto C, y lo resolvemos igual que el anterior. Claro, ¿qué es lo que acá estamos perdiendo? Lo que estamos perdiendo es que acá ahora hay una corriente total, que es la que vamos a obtener en este circuito, la que obtuvimos antes, esa es la corriente total, pero después también hay una corriente I1, que es la que va por la resistencia de 6 ohm, y una corriente I2, que es la que va por la resistencia de 3 ohm. Y entonces vamos a poder acá verificar dos cosas. Una cosa es que la diferencia, los 12 voltios, van a ser igual a la diferencia de potencial entre A y B, más la diferencia de potencial entre B y C. Y lo otro que vamos a verificar es que la corriente total es igual a I1 más I2. Bueno, entonces, todos los que con esto no tengan cancha, porque vamos a hacer esto, nada más que esto, ¿sí? Lo que pasa es que vamos a tener 2 o incluso 3 clases más para hacer esto y discutir cómo se hace con corriente alterna. Con corriente alterna, cada uno de estos números va a ser un número complejo. Y lo vamos a llamar impedancia, va a ser la impedancia de esa parte del circuito. Entonces, todo empieza a ser más complicado, ¿sí? Yo voy a
contarles de a poquito a medida que vayamos avanzando. A lo mejor si tengo tiempo, a ver cómo estamos. Déjenme ver un segundo. Todavía tengo unos minutos más. Por ahí estaría bueno. A ver si hago esto, miren. Lo siguiente, miren. Cuando yo tengo una R, uy, qué difícil que es. Cuando yo tengo una R, la Z de una R es R. Entonces es un número real. Cuando tengo un inductor, la Z del inductor va a ser, perdón, la Z del inductor va a ser J por XL, donde XL va a ser omega por L. Y cuando tengo un capacitor, la Z del capacitor va a ser menos J XC, donde XC es 1 sobre omega C. Entonces, yo para hacer fácil las cuentas, omega va a ser 1000 radianes sobre segundo siempre, para que nos queden números razonables. Pero de todas formas nos van a quedar números espantosos cuando empecemos a hacer las cuentas. Entonces, el que tiene cancha con esto, por ahí puede empezar a hacer el primer problema o el segundo problema de la guía 2 que está planteado, ¿sí? El que ya conoce esto. Pero si no, lo vamos a empezar a ver en detalle, despacito, la clase que viene. Lo que pasa es que quería adelantarles un poco lo que sigue, para que por ahí aquellos que conocen del tema, a lo mejor se pueden ya empezar a animar a trabajar con la guía 2. Los que no entienden nada de esto, digamos, no se apuren, porque la idea es que lo vamos a ver despacio, ¿está? Pero yo quería de pronto adelantar la idea, porque por ahí varios de ustedes, depende de lo que hayan cursado, depende de si hicieron escuela técnica o lo que fuere, a lo mejor se animan a hacer el primer problema de la guía que yo ya subí al campus. Repito, los que no entienden demasiado esto, que nunca hicieron un circuito de continua ni siquiera, yo les diría que no se hagan drama, que esperen a que la clase que viene lo veamos con detalle. Yo voy a tratar del jueves, mañana, hacer un video de eso, que va a repetir más o menos lo que acabo de decir, pero más despacio y más prolijo, pero no sé si lo voy a poder hacer, ¿sí? Y si no, el fin de semana trataré de hacerlo, ¿está bien? Yo tenía la intención de hacer uno con la raíz cuadrada, con esto que vimos antes, y al final nunca lo hice. Porque así, de pronto tienen un poco más de tiempo de ir viendo esos temas, los que no entienden nada de esto. Ahora, me gustaría que entiendan lo siguiente. Por ejemplo, con circuito de continua. Yo con circuito de continua puedo hacer cientos de circuitos distintos. No vamos a hacer eso. Vamos a hacer siempre el mismo esquema. Porque la única idea es, digamos, usar como excusa esto para hacer cuentas con complejos en circuitos de alterna, ¿sí? O sea que de última, el que no entiende demasiado, lo que tiene que hacer es estudiar bien el procedimiento y después practicar las cuentas con complejos. ¿Está bien? Consulta, profe, ¿W no es Dale. 2pi por F o asumimos que es 1000 radianes sobre segundo? Tal cual. Porque omega, la frecuencia angular o pulsación angular, sí. Que se mide en radianes sobre segundo, es 2pi por F, exactamente. Por ejemplo, si vos tenés la frecuencia de línea de 50 Hz, tenés que hacer 2pi por 50 Hz, tenés que hacer 2 por 3,14 por 50, ¿no? No me quedó claro ese 1000 radianes sobre segundos, o sea, ¿es genérico el valor me ese, entendiste. profe? Claro, mirá, tenemos un ratito todavía. Te hago un ejemplo, mirá.
Lo que estoy diciendo es lo siguiente. ¿Por qué me sale tan feo? Por Dios. No, pero está derecho. Suponete que yo te doy esto. Sí. ¿Ah? Entonces, vos vas a tener... Eso, si es una fuente continua, es un circuito abierto. No, perdón. Gracias, sí. Dije mal, no, dije bien. No, dijiste bien. Soy yo el que me estoy... me tengo que concentrar en hacer lo que estoy haciendo, y entonces mi cabeza no puede funcionar en... ¿Entendés? Parte de mi cerebro se lo lleva esta actividad chota de la pizarra, hasta que no me acostumbre, y entonces le pifio, me olvido, como las cuentas recién que hacía mal. Ahí está Les digo, válido. las cuentas, por ejemplo, no me suelo equivocar. Bien, vos tenés acá una sola corriente, pero tenés un punto A, un punto B, un punto C y un punto D. O sea que BI, llamémosle BI, ¿no? Va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y B, más la diferencia de potencial entre B y C, más la diferencia de potencial entre C y D. Pero Y el corriente... conjunto es la impedancia. Exacto, todo eso junto es la impedancia. Pero corriente hay una sola, porque hay una sola corriente. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente. La R es 100 ohm. Sí, perdón, ya sabemos que la R es 100 ohm, perdón. Sí. Ahí vino el que faltaba. No, somos uno menos, de hecho, profe. Éramos 23. Ah, somos 23. Por eso, no, acaba de entrar. Está bien. La Z de la R es 100 ohm. Pero XL, por ejemplo, para hacer una cosa fácil, es omega por L. Entonces yo lo que te estaba diciendo es que para no hacer lío con las cuentas, yo te voy a decir siempre que omega es 1000. Pero no es que es así. Yo te lo digo para no complicarnos con las cuentas. Entonces, por ejemplo, acá la XL va a ser 1000 por 100 mili. 31.14. Bueno, 31. No, 1000. ¿Por qué 31? Ah, 31,14, ¿qué cosa? ¿La frecuencia? Claro. No importa, no hablé de la frecuencia. Esto me va a dar 100 ohm. O sea que la Z del inductor va a ser J 100 ohm. El capacitor, a ver, el capacitor es 1 sobre omega C. Entonces es 1 sobre 1000 por 10 micro. Bueno, mirá el Ahí me ejemplo que quedó, vine a ahí poner, me quedó ¿no? claro, profe. No lo quise hacer a propósito. Esto justo me da 100 también. Con lo cual, la Z de un capacitor es menos J100. O sea que esto es lo que se llama justo en resonancia, porque me da 100 esto, me parece, ¿no? El circuito está en resonancia, la única que actúa es la resistencia propiamente dicha. Exacto. Pero estoy chequeando que no me haya equivocado con la cuenta. A ver. Está bien hecho, está bien hecho. No, está bien. O sea, en este caso, el capacitor con la inductancia te queda menos J100 más J100 y se va. Pero bueno, suponete que acá, ponele que acá en vez de 100, vos tenías, qué sé yo, 120. Entonces acá era 120, y esto es 120. ¿Está? Bueno, entonces te va a quedar que la Z es, la Z total, digamos, es 100 ohm menos J100 ohm más J120. Lo cambié para que no esté en resonancia. Entonces la Z total, en este caso me queda 100 ohm más J120, más J20. Se dice que es inductiva. ¿Está bien? Entonces, Sí. claro, cuando empieces a aplicar la ley de Ohm, cuando vos hagas B sobre Z, te van a quedar números complejos, y van a tener que empezar a dividir complejos, van a tener que empezar a pasarla por polar, ¿tá? Y eso empieza a ser, nada, más engorroso. Así se resuelven los circuitos de corriente alterna.
No vamos a trabajar con la frecuencia, siempre para nosotros va a ser... Exacto. Porque nuestro único objetivo es, o sea, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar con números complejos, ver cómo se multiplican, cómo se dividen, hacer ecuaciones. Entonces a mí se me ocurrió, en vez de hacer solamente la guía matemática, que era la que estaba antes, el profe que había antes lo que tenía era la guía que hicimos nosotros, ¿sí? Yo dije, bueno, a ver, ¿qué podemos practicar con complejos? Bueno, vamos a practicar corriente alterna, vamos a calcular impedancias, vamos a calcular corrientes y tensiones en un circuito de corriente alterna. ¿Está bien? Como una especie de práctica de lo que ya hicimos, como una aplicación vendría a ser. ¿Está bien? Vamos a estar 2 semanas con esto, les aclaro. Y después vamos a pasar a funciones complejas, que vendría a ser lo que viene a continuación. ¿Sí? Esta parte, a algunos les resulta más sencillo, que son los que ya tienen más cancha, y a otros les resulta un embole, porque les aseguro que las cuentas empiezan a complicarse. Son las mismas cuentas que estuvimos haciendo, pero empiezan a complicar porque te dan números raros. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Yo prometo tratar de subir prolijo esto que hicimos, un video prolijito, no muy largo, de la parte de alterna, para el que se anima empezar a trabajar con la guía 2 que les di. ¿Está bien? Dani, ¿podés poner de nuevo la foto del circuito? Que le Sí. saco una foto. Sí, se nos está por cortar, pero lo pongo, dale. Bueno, buena semana para todos. ¿De este o del anterior? ¿Este? Sí, este. Dale. Ojo que cambié el inductor que antes decía 100 milihenry y ahora le puse 120, ¿sí? Sí. Porque si le ponía 100 se me iba todo, era más fácil. De hecho, en Física 2, una de las prácticas que teníamos que hacer era encontrar la frecuencia en la que el circuito entraba en resonancia. Ya sé. Pero ¿sabés lo que pasa? La correlativa de esta materia es análisis 2. Entonces algunos de ustedes no hicieron Física 2. ¿Quién no hizo Física 2? A ver, levante la mano. No, En mi levante la mano, caso, no lo veo. yo estoy haciendo física 2 ahora. Bueno, está bien. Y por ahí hasta que llegues a este tema va a faltar un montón. Sí. En fin de año lo ven, profe. ese. Por eso. Ya sé que por eso estoy diciendo, los que hicieron Física 2 o los que hicieron Industrial de Electrónica tienen cierta ventaja. Porque no es que vamos a hacer cosas muy difíciles, va a ser una jugada. Pero los que no hicieron Física 2, hicieron Colegio Común, esto no lo vieron nunca. Un minuto. Dani, te hago otra consulta. ¿Qué Decime. programa estás usando para hacer esto de los circuitos para dibujar acá en Windows? ¿Cómo se llama el programa? Hay un programa que se llama... ¿Cómo se llama el programa? Ah, se va a cortar. Cortó. ¿Cómo se llama el programa? El Open no sé cuál.